es mi ayuda. Tú mi canción, Dios exaltado. Por siempre, amén. Grande y fuerte, confío en ti. Tú levantarás al que espera en ti, al que espera en ti. Hemos estado estudiando el libro de Ruth. Ahora nos corresponde el capítulo 4 y final del libro. En este capítulo nosotros vamos a ver el carácter del Redentor. En el capítulo 1 nosotros vimos cómo Ruth se une al pueblo de Israel y adopta la fe del Dios de Israel. En el capítulo 2 nosotros vimos cómo Ruth camina en las adversidades. Y en el capítulo 3 vimos qué hace ella para buscar una solución efectiva que su vida comience a cambiar. Pero ahora nos vamos a enfocar primeramente en el carácter del Redentor. El Redentor, hay que recordar que era una figura legal que la ley judía permitía y que significaba que cuando había una persona que había caído en desgracia, que había caído en deudas que no podía cubrir, en obligaciones que no podía llevar a cumplimiento, entonces esta persona en esta desgracia, lo que ocurría es que perdía sus tierras y dependiendo la gravedad de las obligaciones, perdía también su libertad, porque podía ser esclava por las obligaciones y por las deudas. Y aquí es donde entraba el Redentor. La ley permitía que el pariente más cercano viniera y pagara toda la deuda de su familiar que había caído en desgracia. Y ese se le llamaba Redentor. Este Redentor pagaba todas las deudas de su familiar. O si había perdido las tierras, lo que hacía era volver a comprar las tierras perdidas. El Redentor era una persona que necesitaba estar dispuesta, que necesitaba estar solvente y poder ayudar a su familiar. Y en busca de este Redentor es que Ruth en el capítulo anterior había llegado a Boaz, que era un familiar en segundo grado de cercanía, y le dice: ¿me vas a redimir? ¿Vas a casarte conmigo? Y él le había contestado y le había dicho: yo te voy a redimir, pero recuerda que antes hay un pariente más cercano. Y el que tiene el derecho a redimirte es el pariente más cercano. Si él no te redime, yo voy a hacer algo. Pero si él te redime, es derecho de él. En ese punto y contexto estábamos nosotros para ver nosotros ahora el carácter de Boaz. ¿Qué hace él cuando Ruth lo busca? Y en esto puntualizamos nuevamente que Boaz es figura de Jesucristo y Ruth es figura de nosotros las personas. Veremos en el transcurso de esta enseñanza por qué. ¿Qué hace Boaz? Ruth capítulo 4 versículo 1. Boaz subió a la puerta y se sentó ahí. Eso es lo primero que él hace. La primera característica que encontramos es un hombre decidido que actúa. ¿De qué forma lo hace? Él va a la puerta de la ciudad. Boaz no tardó nada en iniciar esfuerzos para arreglar cuentas, para buscar al otro pariente más cercano para saber quién iba a redimir a Ruth. Lo primero que tú tienes que saber es que cuando tú llevas tus causas a Dios, Dios va a comenzar a tomar acciones en favor tuyo. No te va a dejar en abandono. Porque la Biblia dice que son bienaventurados todos los que confían en Jehová y los que esperan en Él. Luego, ¿qué hace Boaz? Dice que subió a la puerta y se sentó ahí. Cuando habla de la puerta, está hablando de la puerta junto a la muralla de la ciudad. Esta puerta era un sitial para resolver todas las clases de cuestiones legales y transacciones económicas y negocios de tierra que se hacían. Ahí se sentaban a juzgar, ahí se ubicaban testigos de los negocios. Y él va al lugar indicado, va al lugar donde todo el pueblo entra y todo el pueblo sale. Él tenía la expectativa y la esperanza de encontrar al familiar más cercano de Ruth para ver si él iba a ayudar o no la iba a ayudar. Y también tenía la expectativa de poder en ese lugar
hacer la negociación que correspondiera, porque ahí iban a estar los testigos y los que iban a juzgar esta situación. Un hombre decidido y un hombre que actúa. Y hemos ya dicho de esto que así es Dios con nosotros. Dios toma acciones para nuestras vidas desde el momento que nosotros vamos con sinceridad a Él a poner nuestra causa delante de Dios. Cuando le decimos, como Ruth le dijo a Booz, vengo a refugiarme bajo tus alas, ¿quieres ser tú mi redentor? Él va a tomar acciones definitivas en favor tuyo y para atender las cosas que nosotros llevamos delante de Él. ¿Cuándo es que nosotros vamos a Dios? Bueno, la Biblia nos enseña que tenemos que ir a Dios siempre, no solamente en los problemas. Ese es un principio bíblico de comunión con Dios. Pero también es de reconocer que las circunstancias de la vida muchas veces nos llevan a reconocer que hemos vivido sin Dios y lo necesitamos que nos auxilie. En esto hay que hacer un hincapié, y es que algunas veces hay personas que cuando tienen una necesidad no se acercan a Dios porque reciben un mal pensamiento. Y el mal pensamiento le dice, tú eres hipócrita, hoy que tienes problemas buscas a Dios y antes no lo buscabas. Andabas para arriba y para abajo haciendo lo que querías. Y la persona dice, de verdad, para no ser hipócrita, mejor no voy a buscar a Dios en mi problema. Pero esa es una mentira, ese es un engaño. Dios quiere que tú lo busques en todo tiempo. Si tienes problemas, búscalo. Si no tienes problemas, búscalo. Si antes no lo buscabas y hoy tienes problemas, comiénzalo a buscar. Esa es la voluntad de Dios. Por eso debemos recurrir a Dios, así como Ruth recurrió a Booz. Ella recurrió en forma decidida y él respondió en forma decidida. Jesucristo se nos muestra en la Biblia como nuestro Redentor, como el que es capaz de recuperar todo lo que nosotros hemos perdido. Y decíamos nosotros que lo primero que perdimos nosotros en el huerto cuando Adán comió del fruto prohibido, la santidad, el conocimiento y la justicia de Dios. Nacemos y nacemos con dobles intenciones. Nacemos como tenemos buenos propósitos, tenemos tentaciones. Como tenemos cosas buenas que pensamos, hay cosas malas que también quieren entrar a nuestro pensamiento. Y como nosotros debemos restaurar nuestra vida con Dios, solamente es por medio de Jesucristo que nos devuelva lo que perdimos, que es la justicia, la santidad y el conocimiento de Dios. Lo primero, Él es redentor de nuestra vida interna, redentor de nuestra vida espiritual, redentor de nuestra alma. ¿Para qué? Para que nuestra vida sea nuevamente estar en comunión con Dios. La comunión que se rompió en el huerto del Edén, tenemos un redentor que es Cristo Jesús, que quiere restaurarla. Y lo que perdimos, volverlo y darnos una posición delante de Dios, como Adán tuvo una posición en el huerto antes de haber caído, que dice la Biblia que él caminaba y hablaba con Dios y Dios le hablaba. Una posición de comunión. Lo primero que Jesús quiere restaurar en tu vida es la comunión con el Padre. Pero hemos dicho que Jesús, como vos, ha sido decidido en su vida a favor de nosotros. Fíjese que Jesús dijo en Juan capítulo 10, versículo 15, yo pongo mi vida por las ovejas. Cuando Él fue a la cruz, Él dijo algo, consumado es. Dice que habiendo inclinado la cabeza, entregó el espíritu. A Jesús no lo mataron, ni lo detuvieron en la cruz los clavos. No lo mataron los romanos, no lo mataron los judíos. Lo que pasó es que Él rendió su vida voluntariamente. Él aceptó la voluntad del Padre de ser el Cordero que cubriría nuestros pecados, el que llevaría nuestro castigo. Por eso Él dice que cuando Él dijo consumado es, Él inclinó la cabeza voluntariamente y Él fue quien entregó el Espíritu. Él fue quien prácticamente permitió ser tocado por la muerte. No que la muerte tuviese más poder que Él, sino que Él tuvo que rendir la voluntad al Padre para poder gustar y probar la muerte, para que nosotros hoy tengamos vida eterna. Y Jesús fue decidido no solamente en estos dos pasajes que yo lo he mencionado. Cuando ustedes recuerdan que Jesús nació en Belén, se le aparecieron unos ángeles a los pastores y les dijeron, os ha nacido hoy en la ciudad de David un Salvador que es Cristo Jesús, el Señor. Jesús nació solo con un propósito. El propósito era principal, morir y probar la muerte en la cruz para que nosotros probemos la vida. Él sabía por qué venía. Él estaba decidido. La decisión estaba hecha.
Y él siempre, nunca dudó en llegar hasta el final. ¿Para qué? Para rescatarme a mí y para rescatarte a ti. Así como vos fue decidido, Jesús ha sido decidido. Primer característica, resumen, decisión y actuación. Dios ha decidido que cuando tú lo buscas, Él va a actuar en favor tuyo, porque toda la Biblia testifica eso. La segunda característica que nosotros vemos en este versículo 1, dice que cuando Él subió a la puerta y se sentó ahí, dice que ahí pasaba aquel pariente. Aquí vemos el favor divino de Dios. Aquí nosotros vemos que justamente a la persona que vos andaba buscando, que era el pariente más cercano de Ruth, aparece pasando por ahí. ¿Cómo se llama eso? Favor divino. Es que cuando tú buscas a Dios, las cosas, Dios va a comenzar a trastocarlas y a ordenarlas para que te lleven al propósito que Él tiene para tu vida. Este día hubiese sido un día de pérdida quizás para vos si no hubiese encontrado a este pariente, pero Dios le dio un buen día. ¿Por qué le dio un buen día? Porque Dios estaba orquestando las cosas para que la redención de Ruth se diera. Y también Dios estaba orquestando las cosas para que se dé la liberación de lo que tú has puesto delante de Dios, pero tiene que ser a los pies de Dios. Pasó justo quien buscaba y el pariente cercano. De igual forma, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Saber que Dios va a orquestar situaciones y momentos en favor nuestro. Hay veces ni nos vamos a dar cuenta. Algunas veces ni lo sabremos nosotros. Solamente con el tiempo verificaremos que Dios estuvo ahí todo el tiempo haciendo lo que tenía que hacer. Y otras veces no será en esta vida. Será en el más allá, donde nosotros entenderemos cómo Dios nos amó en forma definitiva y veremos todas las cosas que ha hecho en favor nuestro. Y aquí tenemos que tener algo presente, lo que dice Jeremías 10:23. Dice: conozco, oh Jehová, que el hombre no es señor de su camino, ni del hombre que camina ordenar sus pasos. Significa que tú no eres el señor de tu vida. Desde el momento que tú fuiste a Dios, tú debes de reconocer que Él es el Señor que va a ordenar los pasos que tú das y por donde tú vas y lo que tú hablas y lo que tú dices. Tú dile: Señor, yo he venido a ti, he venido a tu presencia, poniéndote en mi vida y poniéndote en mis circunstancias. Yo te pido que tú me ilumines, que traigas los pensamientos que debes de traer, las respuestas que debes de traer, que vaya a los lugares que tengo que ir, que me ilumines en mi mente. Yo sé que la mayoría de veces, casi el total de veces, no es que tú escuches la voz de Dios y Dios te va a decir ve por aquí o no. No ocurre así. A pesar que Dios puede obrar espiritualmente para eso, pero la mayoría de veces como Dios lo actúa es trae a ti pensamientos, pone las circunstancias, pone las personas, pone los momentos propicios para que tú vayas caminando y se manifieste en ti que tú no eres el Señor de tu propio camino y que no depende de ti el ordenar tus pasos. Dile: Señor, ordena mi vida y que mis caminos sean ordenados delante de ti. Llévame hacia lo que tú tienes para mi vida. Dos características hemos visto. La primera característica, que cuando tú vas a Dios, Dios es decidido a favor tuya. Y la segunda característica es que el favor divino va a estar orquestando las cosas, aunque tú no lo veas, para hacer lo que Él crea que debe de hacer en favor tuyo. Ahora vamos a hacer como tercer punto la comparación entre este pariente cercano y el carácter de Booz. Ruth capítulo 4 versículo 2. Voy a leerlo parafraseado para avanzar un poco en la lectura. Dice que una vez Booz encontró al pariente cercano, dice que lo llamó y cuando lo llama le dijo: fulano. Así dice la Biblia. Mengano no está en la Biblia, pero fulano sí está en Ruth capítulo 4 versículo 1. Le dijo: fulano, ven acá, siéntate. Y vino y se sentó. Hay cosas que te han sentado a ti en la vida, que te han dejado quieto, que te han dejado inactivo. Dios va a sentar las cosas que a ti te han sentado. Dios va a vencer lo que a ti te ha vencido. Dios va a darte una victoria sobre cosas donde tú tuviste antes una derrota, porque de eso trata la redención. Trata de volver a la vida lo que estaba muerto, de rescatar lo que estaba perdido. De eso trata la redención. Y sentaron al fulano y viene Booz y lo enfrenta y dice que toma 10 ancianos y se sientan 10 ancianos a la puerta de la ciudad. Ya estaba Booz, ya estaba el fulano, ya estaban los 10 ancianos y le comienza Booz a decir: mira, Noemí, que es la suegra de Ruth,
ha venido de las tierras de Moab. Yo te lo hago saber a ti. Ella vende las tierras que fueron de nuestro hermano. Bueno, evidentemente las vende porque tiene situaciones que cubrir. ¿Para qué te lo hago saber? Para que decirte que las compres. Ya estaba el fulano sentado con esta información y dice, bueno, yo soy el más cercano a Ruth y a Noemí, entonces ahora me preguntan si yo compro la tierra. Aquí estaban hablando de la redención de tierras, de Levítico 25:25, que dice que cuando tu hermano empobrece y vendiere algo de su posesión, entonces el pariente más próximo vendrá y lo rescatará lo que su hermano hubiere vendido. Significa que eso que alguien te paga la deuda. Significa eso que alguien te devuelve lo que tú ya perdiste. Algunas veces en la vida hemos perdido tiempos. Algunas veces hemos perdido oportunidades. Algunas veces hemos perdido hijos. Algunas veces hemos perdido la vida misma en cosas que no son. Pero cuando tú vienes al Hijo de Dios, Él es poderoso para sentar cada situación y ordenarla y hacer restitución para tu vida. ¿Y qué ocurre aquí? Que al pariente ya le dijeron que si él va a redimir o no va a redimir. Si él va a auxiliar con su patrimonio o no va a auxiliar con su patrimonio. Si él quiere intervenir en favor de Ruth y Noemí o no va a intervenir. Pero él dice una respuesta. Él contesta y dice, yo redimiré. Él estaba en el acuerdo. Él dice, bueno, está bien, yo voy a adquirir con mis bienes, estas obligaciones y yo voy a pagar todo esto. Pero vos no estaba interesado en las cosas. Estaba interesado primeramente en Ruth y luego en todas las cosas de Ruth. Porque en el versículo 5, vos le pone una segunda situación. Y le dice, está bien, le dice, lo parafraseo, el mismo día que tú compres las tierras de manos de Noemí, también ese día tú vas a tomar por esposa a Ruth la Moabita, la mujer del difunto, para que tú restaures el nombre del muerto sobre su posesión. Porque aquí está haciendo alusión a una segunda ley, que es la ley del levirato. La ley del levirato de Deuteronomio 25:5 decía que cuando hermanos habitaren juntos y muriere alguno de ellos y no dejare un hijo, entonces la mujer, en vez de buscar un hombre fuera de casa, se uniría al cuñado, al hermano del fallecido, para que le diera un hijo. Y el hijo iba a llevar el nombre del difunto, para que la descendencia del difunto continuara, para que el difunto no perdiera su nombre. En esta vez, vos le pones la segunda situación. Ya solventaron la situación de las tierras aparentemente, porque él dijo, sí, yo voy a redimir las tierras. Pero luego le dice, bueno, pues también vas a redimir a la mujer y te vas a casar con ella y le vas a dar matrimonio. Y él contesta en el versículo 6 cuando escucha esta otra situación, no puedo redimir para mí. Y luego dice, ¿por qué no puede redimir? No sea que yo dañe mi heredad. Redime tú, le dice a vos. Usa tú mi derecho, porque yo no podré redimir. Él quería cumplir con la ley de la redención de las tierras, pero no quería cumplir con la ley del levirato, que las dos son las que hemos mencionado anteriormente. Y podrían haber varios motivos para esto. Hemos dicho que él en este punto se retractó de la decisión de redimir, porque si engendraba un hijo, a Ruth no iba a llevar su nombre, iba a llevar el nombre del muerto. Otra posibilidad era que los hijos que tuviera con Ruth también iban a heredar. Significa que no solo heredarían sus hijos propios que ya tenía, si los tuviese, sino que también los hijos nuevos que tuviese con Ruth también iban a ser parte de esta herencia. Y él decía, yo no quiero que mi herencia se vea en detrimento o menoscabada, entonces ya no quiero. O puede ser que por su mente hayan pasado motivos de raza, por ser ella una mujer moabita. Cuando valoró todo en conjunto, valoró que tenía que pagar lo que él no se había gastado. Tenía que cumplir las obligaciones de cosas que él no había disfrutado. Tenía que redimir las tierras, según la ley de la redención. Pero aparte tenía que redimir a la mujer, según la ley que hemos visto del levirato. Quizás él sintió que la carga ya era demasiada, que no estaba dispuesto a afrontar tanto, que no estaba tan entregado como para involucrarse de esa manera. Él estaba parcialmente comprometido, pero en este caso se necesitaba un redentor que esté comprometido decididamente. Y vos sí estaba decidido
a comprometer su patrimonio, sus bienes, para salvar las tierras y para salvar a Ruth. Él estaba decidido de corazón. Algunos escritores, cuando hacen la comparación en este fulano y vos, ven lo siguiente: que el fulano representa a la ley de Moisés y el antiguo pacto, y por eso es que los 10 ancianos representan los 10 mandamientos. Y estos tipos de escritores ven también en esto que este fulano estaba comprometido con las tierras. Dijo que las tierras sí las podía redimir. Igual que la ley de Moisés. La ley de Moisés, bajo el pacto de la ley, se le prometió al pueblo también que se le daría una tierra, la tierra prometida. Y hacen el contraste que eso representa a la ley, el fulano, pero que vos tipifica a Jesucristo, porque Jesucristo está totalmente comprometido, no solamente con las cosas. Jesucristo está comprometido con las personas. Y es que Jesucristo no está comprometido primeramente con lo que a ti te pasa. Jesucristo está primeramente comprometido contigo personalmente. Jesucristo te quiere a ti y luego Él quiere tus tierras, por decirlo de esa manera. Jesucristo primero te quiere a ti y luego quiere tus problemas. Jesucristo primeramente te quiere a ti para Él y luego quiere todas las cosas que son añadidura. Él lo dijo así en el Evangelio: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas las cosas os serán dadas por añadidura. Por eso es que vos tipifica a Jesucristo totalmente comprometido con la mujer y con todo lo que implica la mujer. A Jesús no le es suficiente ayudarte en lo tuyo. Él quiere que tú seas de Él, como vos quería que Ruth fuera de Él. Llama a esta curiosidad también el tema del fulano. No menciona la Biblia el nombre. No porque vos no lo conociera, sino que porque no se escribió. Algunos ven en esto de que así como este hombre, el fulano, no le quiso dar descendencia a su pariente más cercano para rescatar su nombre, sino que dijo: ay, que quede en el olvido el nombre del pariente. Así Dios dejó en el olvido su nombre y lo escribió como fulano, porque todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Algunas personas hacen esta acotación en los comentarios bíblicos, pero solamente era un paréntesis. Ruth capítulo 4, versículo 9. Viene cuando vos ya has visto que el fulano está parcialmente comprometido y que quería solamente lo de las tierras, pero no quiere la mujer. Él, ya estando decidido, se expresa y dice que vos dijo a los ancianos y dijo a todo el pueblo: vosotros sois testigos hoy. Significa que no lo dijo en secreto. Él alzó la voz. Él quizás hasta se paró. Él quería que todos lo supieran, como cuando Jesús en el último y gran día de la fiesta se puso en pie y alzó la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Como dice la Escritura, de su interior correrán ríos de agua viva. Él se puso en pie y gritó en la fiesta. La gente creía que Jesús era un loco, pero no era un loco, era un enamorado. Y vos tampoco era un loco gritando en esta oportunidad. Era un enamorado que quería rescatar a Ruth y todo lo que ella tenía. Le dice a los ancianos en esa oportunidad: sois testigos de que he adquirido de mano de Noemí todo lo que fue de Elimelech y todo lo que fue de Kelión y de Malón, de todos los fallecidos. Y en el versículo 10 no le bastan las cosas. Él dice: y que también tomo por mi mujer a Ruth, la moabita, mujer de Malón, para restaurar el nombre del difunto sobre su heredad, para que el nombre del muerto no se borre de entre sus hermanos y de la puerta de su lugar. Vosotros sois testigos hoy. El Redentor está completamente comprometido con Ruth y con todo lo que implica Ruth. La generosidad de vos se hace más evidente al aceptar todas las pérdidas que Ruth ya ha tenido. No importa tampoco si es moabita. A Dios tampoco le importan las pérdidas que tú has tenido, con tal que tú te entregues a Él. A Dios tampoco le importa quién eras tú, si eras moabita, si eras gentil, si eras pagano. Cómo te decían o cómo te llamaban. Te podrían llamar borracho, loco, loca, neurótico, bipolar. No le importa cómo te llamaron. No le importa cómo te despreciaron. Lo que le importa es que seas de Él. Y dice vos: yo voy a restaurar la memoria del muerto. Y es que el pecado nos mató a nosotros cuando desobedecimos a Dios. Pero Dios quiere darte un nombre y restaurar tu memoria para la eternidad. Dios no solo quiere ayudarte en esta vida. Dios quiere ayudarte
para que tú estés con Él en la eternidad. Al que venciere, heredará todas las cosas. El que venciere, se le dará un nombre nuevo, escrito en una piedrecita blanca, que nadie conoce, sino solamente al que se le da. Dios quiere darte un nombre nuevo, no importa cómo te hayan llamado. Terminamos nosotros diciendo que Jesús está totalmente comprometido con nosotros. 2 Corintios 8:9, Él es nuestro Redentor. Él involucró no su patrimonio, Él involucró toda su vida para nosotros. Dice así 2 Corintios 8:9, porque ya conocéis la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que por amor a vosotros se hizo pobre, siendo rico, para que vosotros con su pobreza fueseis enriquecidos. Así como vos afrontó toda la pérdida de Ruth, así Jesucristo dice que por amor a nosotros se hizo pobre, es decir, tomó un cuerpo de nuestra naturaleza humano para que nosotros fuésemos enriquecidos a su cuerpo espiritual en la resurrección. Él tomó el cuerpo a nuestra semejanza para que en el más allá nosotros estemos con un cuerpo a su semejanza. Eso se le llama la doctrina del intercambio, entre muchas otras cosas, que Dios intercambió con nosotros por Cristo Jesús. Filipenses 2:6 nos dice, habla de Jesucristo y dice que siendo en forma de Dios, Jesús no estimó ser igual a Dios como cosa a que aferrarse. Él se despojó, no dice que de un anillo, de una pulsera, de un billete. Él se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Y estando en la condición de hombre, no solamente tomó un cuerpo, cuando la deidad no tenía un cuerpo de carne y hueso. La deidad no tenía necesidad de ir al baño. La deidad no tenía necesidad de tomar agua que no era potable. La deidad no tenía necesidad de caminar por caminos empolvados. La deidad no tenía necesidad de sufrir azotes, de sufrir la cruz. La deidad no tenía necesidad de nacer en un tiempo que ni siquiera había internet, tablet, computadoras, ni las comodidades que nosotros tenemos. Pero no solamente tomó un cuerpo y vino en un siglo, sino que lo que hizo es que también, aparte de estar en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. En otras palabras, el decreto estaba dado, tú y yo, castigo, muerte. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que la paga del pecado es la muerte. Dios había dicho a Adán, el día que comas del árbol ciertamente morirás. Adán comió y murió. Y nosotros heredamos la muerte. Y Jesucristo lo que hizo es tomar nuestra muerte. Y Él fue muerto en la cruz. Él entregó su espíritu en la cruz y probó la muerte. Cuando Él tocó la muerte, nos dio a nosotros la vida. Porque la Biblia dice, muerte, yo seré tu muerte, y sepulcro, yo seré tu aguijón. Que Jesús venció a la muerte por nosotros. Él venció lo que nosotros no podíamos vencer. Él se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y vos, termina la historia diciendo, en Ruth capítulo 4, versículo 13, vos pues tomó a Ruth, y ella fue su mujer. Y se llegó a ella, y Jehová le dio que concibiese y dio a luz un hijo. Y el niño se llamó Obed. Obed tuvo a Isaí y de Isaí nació el rey David. Una mujer que pasó de la pobreza a ser ascendiente de reyes. Pero más que eso, una mujer que pasó de la pobreza y de ser una mujer extranjera, desposeída, pasó a ser una ascendiente de Cristo Jesús el Señor. Así también Dios quiere que tú pases del estado que tú tenías a ser tú una persona de Dios que esté con Dios en el reino de los cielos. Termino con esta palabra. ¿Tú quieres saber lo que le trajo un buen final a Ruth? Lo voy a resumir en una sola palabra. Entrega. Entrega de vos hacia ella y entrega de ella hacia vos. Los dos se entregaron mutuamente. ¿Quieres tú un redentor en tu vida? Entrégate. Él ya se entregó por ti. El Padre se entregó en el soplo cuando formó al hombre del polvo de la tierra. El Hijo se entregó en la cruz siendo crucificado. El Espíritu Santo nos ha sido entregado morando en nuestros corazones. Si Dios ya se entregó totalmente, ahora solo falta tu entrega total a Dios. Entrega es la palabra que le dio solución a Ruth en su situación difícil.
Así como vos se entregó a ella, ella se entregó a él. Así como Jesucristo se ha entregado a ti, entrégate tú a Cristo. Dios te bendiga. Cristo moriste en una cruz, resucitaste con poder. Perdona mis pecados hoy, sé mi Señor y Salvador.